esta computadora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, señores. Apagué mi cámara porque no quiero verme. Y entonces estamos en la semana 16. Vamos a terminar nuestra unidad 4 hoy. Y la última parte es contornos. Capaz para ustedes esto va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque no dimos en cálculo normal esto. Esto no se da en cálculo normal, se da en análisis vectorial y se da acá ahora en análisis complejo. Pero en análisis vectorial tiene otro tratamiento y en análisis complejo tiene otro tratamiento, pero la idea es la misma. Cuando nosotros estamos ante la presencia de una integral, lo que decimos directamente es que lo que tenemos como resultado es un área. En cambio, un contorno o una integral de contorno o una integral curvilínea, que le decimos también, ocurre que lo que tenemos es la longitud de un punto a otro punto. O sea, yo puedo tener la curva, por ejemplo, que voy a considerar, y sobre esa curva se extiende alguna dirección, o sea, algún itinerario, por decirlo. Entonces tenemos de un punto a otro punto. Y lo que hace la integral es determinar la longitud o la distancia que recorrió de un lugar a otro lugar, pero utilizando integrales, ¿sí? Por eso es que es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros en integral normal siempre decimos el resultado es un área. Pero en este caso, el resultado de un contorno, o le puedo llamar también así, voy a poner aquí para que sepan por ahí si están estudiando de otros libros, cómo tienen que buscar integrales, integrales de contorno, integrales, integrales, curvilíneas, curvilíneas, integrales curvilíneas, integrales de contorno, o también se le dice integrales de líneas. Integrales de líneas. Así. Puede tomar cualquier nombre y es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos entonces una curva cualquiera o una región, en este caso nosotros podemos considerar. Y sobre esa región tenemos de un punto a otro punto y entonces me dice cuánto es la distancia de un punto a otro punto. Se definen integrales de funciones complejas de una variable compleja sobre curvas del plano complejo, en lugar de sobre intervalos de la recta real. La recta real también utilizamos, así como les estaba diciendo en análisis vectorial, habrán visto, porque ahí estudiamos bien a esta partecita también de la teoría. Integrales de contorno, y fíjense acá, yo tengo acá una integral, la notación es esta, fíjense, una C que está aquí. Entonces me dice sobre qué está de alguna forma o sobre qué recorre la partícula por ahí si estamos considerando. Puede ser que recorra sobre una elipse, que recorra sobre una circunferencia o sobre la mitad de una circunferencia. Y también tenemos que cuidar mucho acá la dirección. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo el recorrido que haga, o en todo caso, va a ser lo mismo, solo que para nosotros en términos de proceso y de cálculo, tenemos que considerar en el sentido de, por la redundancia, si me dice, por ejemplo, recorre una circunferencia en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces ahí para nosotros va a ser positivo. Pero si me dice, por ejemplo, recorre en sentido de las manecillas del reloj, entonces ahí tenemos que considerar negativo para nosotros por la rotación que hace nuestros ángulos, por decirlo. Bueno, entonces así me va a decir una integral C, esta C entonces puede ser cualquier región, cualquier área. Región en verdad no es área. O puede ser de z sub 1 hasta z sub 2 de una función f de z por diferencial z. Aunque la integral puede ser definida directamente como límite de suma, se prefiere utilizarlas como z es igual a z sub t, en donde t es de a hasta b. En este caso lo que ocurre es que estamos parametrizando. ¿Para qué se parametriza una ecuación o en todo caso una función? Se parametriza para volverla más fácil de alguna forma, más fácil para resolver. Entonces, si nosotros teníamos x y después estamos trabajando con t, entonces ahí directamente es una paramétrica. No implica que necesariamente tenga que usar siempre t. Yo puedo utilizar cualquier letra y eso es parametrizar.
Bueno, se extiende desde z sub 1, z sub a, hasta z sub 2, z sub b. O sea, esos son sus límites de integración. Sea f de z continua trozo, significa que tiene límite y por lo tanto tiene derivada también. Y fíjense qué ocurrió acá, f de z sub t, que era lo que nosotros hacíamos anteriormente cuando estábamos empezando a estudiar función. Estábamos siempre diciendo, por ejemplo, f de z y después me decía f de z sub t. Entonces, o sea, f de z t. ¿Qué está queriendo decirme acá? Que en donde aparezca la variable en consideración de la original, entonces tenemos que reemplazarla por la t, que era ese valor relacional que le decíamos. Es continua a trozos en el intervalo de t de a a b y tenemos que considerar también los límites de integración de acuerdo a la letra que estamos considerando. Definimos la integral de línea, integral de contorno de f a lo largo de c como sigue. Y esta va a ser la conversión. Este va a ser ahora para nosotros el punto clave, por decirlo, porque tenemos que hacer esto. Me va a decir la integral de tal función en donde c representa tal cosa, me va a decir. Para que yo pueda, entonces, aplicarle una integral, en este caso, una integral definida, entonces tengo que hacer esta... ¿cómo es que le decimos a esta sustitución? La función de z por diferencial z es igual a f de z sub t. Esta t, así como les dije, puede ser la t como tal o puede ser cualquier otra letra que estamos considerando. ¿Por cuánto? Y en este caso, fíjense, por z' de t me dice. O sea, voy a tener mi función parametrizada y esa misma función, entonces vamos a derivar una vez. Y ahí ya obtenemos entonces el producto por dt. Si ustedes, por ejemplo, se acuerdan de vectores, en vectores, por ejemplo, un producto punto, que en este caso es, este también es un producto punto, y si esto nosotros consideráramos que era una función, por ejemplo, vectorial, entonces, ¿qué pasaba? Teníamos, por ejemplo, un número directamente, y ese número vendría a ser como la altura en relación a la base sobre la cual se sostiene una región que estamos considerando. Ahora, cuando vayamos un poco más adelante, fíjense el círculo unidad. Si, por ejemplo, no me aparece en ningún lado la función o me dice, por ejemplo, sobre el círculo, entonces tengo que considerar esto. Me dice z es igual a e a la i tita, en donde tita está de 0 hasta 2pi, o sea, hace una vuelta completa. Sentido positivo, contrario al de las agujas del reloj. Por eso les decía que el sentido hacia el cual nosotros vamos a recorrer tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque eso va a ser o positivo o negativo para nosotros de acuerdo a cómo trabajamos siempre con trigonometría. Si el sentido es negativo, entonces va a ser e elevado a la menos i tita. Tita está de 0 hasta 2pi. Sentido negativo, sentido de las agujas del reloj. Círculo cualquiera cuando radio es igual a 0 y este va a ser también una característica importante o una relación importante que vamos a utilizar más adelante también. En donde me dice que z es igual a z sub 0 más r por e a la i tita. En donde tenemos qué cosa. Tita está entre 0 y 2pi, z sub 0 va a ser el radio, el centro, y la r va a ser el radio. Y esta va a ser la función que nos va a decir el problema. Z es igual a z sub 0 más r de z. O sea, tenemos entonces, en este caso, este va a ser el centro y este es el radio que me aparece como r por z. Tengo ahí un ejemplito, me dice, ejemplo, calcula la integral de y es igual a integral de z. Y fíjense ahí, z me dice con su, ¿qué era que significaba esa rayita? A ver si se acuerdan. ¿Qué era esa rayita? Me decía que tenían que cambiarle el signo a la z, donde c es la mitad de la derecha, siendo z es igual a 2e elevado a la i de tita. Entonces, tengo i es igual a z, y fíjense que si yo tenía, por ejemplo, z y la rayita encima, entonces significa ¿qué cosa? ¿Significa opuesto o significa conjugada? A ver si se acuerdan. ¿Qué va a hacer eso? ¿Conjugada o qué cosa? Mm. Conjugada o z. Significa que le vamos a cambiar el signo a quién. Y en este caso a lo que sería para nosotros nuestra imaginaria. ¿Por qué? Porque la parte real es lo que vamos a considerar en este caso. Bueno, entonces acuérdense ahora después para verificar un poco esto, porque nosotros vamos a hacer directamente
lo que tenemos como ejercicio después. Eso es fácil, ¿por qué? Porque ya tienen que z es igual a 2 por e a la i tita. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener que buscar entonces z sub t, por ejemplo, y derivar una vez. Y ahí ya van a tener sin problemas después. Ahora, estoy viendo algo por aquí que se me perdió. Ya está. Concaten, concaten. Sobre donde C es la mitad derecha. Y si me dice la mitad derecha, entonces fíjense cómo va a ser mi mitad derecha. Mitad derecha va a ser este. Entonces yo voy a tener que considerar su integral de tanto a tanto. Entonces van a considerar en este caso cómo va a ser. Si yo tengo así y yo quiero hacer en sentido antihorario, por decirlo, entonces va a ser desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Y en este caso, fíjense que mi R, porque se acuerdan que la Z me decía que era R por tanto. ¿Dónde está el centro en este caso? El centro en este caso está en ¿dónde? El centro está en 0. ¿Por qué? Porque fíjense cómo venía esta cuestión. Fíjense acá, este es lo que me está dando acá ahora el problema. Fíjense, me dice, Z es igual a Z sub 0 más R por E a la I tita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo Z que está aquí, Z sub 0 no tengo, eso significa que es 0, y que era Z sub 0, era el centro. Entonces, si no tiene centro, significa que está en 0. Después me dice R E a la I tita. Entonces, ¿qué ocurre acá? 2 por, y R entonces es 2. O sea, mi radio va a ser igual a 2. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, a ver qué más podemos hacer por aquí. Si tengo semicircunferencia, eso es otra historia. Vamos a mirar entonces, a ver qué nos dice lo que tenemos nosotros para resolver. Eso les voy a resolver después, ahora cuando suba ahí en la plataforma. Pero esto es lo que quiero hacer con ustedes. Fíjense, me dice acá, dados los contornos C y las funciones F, usa representaciones paramétricas para C. Acá me está diciendo, usa representaciones paramétricas. Entonces directamente ya me está diciendo que tengo que cambiar de o sustituir de variable con el fin de calcular, y acá está la anotación. Me dice integral de C, de f de z por dz, y acá tengo mi función. Mi función me dice que es z más 2 sobre z, y c es. Y acá empieza a ponerme muchos ejercicios. Acá es lo que quiero que miren para entender lo que vamos a hacer. Fíjense otra vez, me dice z es igual a 2e a la i tita, que es el anterior. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo también entonces que z sub 0, que es mi centro, es 0, y este es radio, y esta es la función toda. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener que sacar, o vamos a tener que reemplazar nuestro tita, ¿en dónde? En donde tenemos aquí nuestra función. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener así. Atiendan lo que voy a hacer. Insertar. Y voy a tener que hacer esto. Z de quién? Z de tita o Z de cualquier letra o lo que sea, como quieran. Entonces yo voy a decir así. Z de tita, por ejemplo. Z de tita. ¿Dónde tengo tita? Acá está. Z de tita es igual a ¿cuánto? Y es igual a 2e a la i tita. 2e a la i tita. 2e a la i tita. Así. ¿Qué necesito? Y me decía la función, vamos a traer esto que tenemos acá para acordarnos. Esto es lo que tenemos que acordarnos porque esto es lo que vamos a armar. Esto es lo que vamos a armar. Bueno, entonces me voy acá. Dejo ahí y veo. Necesito, me dice z de t, me dice. Entonces para mí yo estoy usando z de tita. ¿Qué más me dice acá? Utilizar, en este caso, z' me dice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a tener que derivar entonces esta función. Siempre derivamos. Pueden cambiar la letra o dejan así como quieran. Entonces, aquí voy a poner que voy a derivar. ¿Y cuánto es la derivada de esto? Y fíjense, 2e a la i tita. Si yo derivo en relación a tita, entonces, ¿qué me va a dar? Y me va a dar entonces i por la misma función. ¿Por qué? Porque va a ser i tita prima y me va a dar i. Entonces va a ser así. Fíjense, z de tita es igual a 2e a la i. Yo necesito la derivada, está acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
y vamos a tener que trabajar con la función. ¿Por qué? Porque esta parte no tengo todavía. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta era nuestra función está en z, y yo estoy trabajando con tita acá. Entonces, al parametrizar, tita es el que manda, por decirlo, y esta función que tenemos aquí es lo que tenemos que parametrizar. ¿Y cómo parametrizamos la z? Y como ya elegimos utilizar tita, entonces voy a utilizar también tita yo para hacer eso. Entonces voy a tener así, f, y va a ser de, voy a ponerle un corchete para poner un paréntesis adelante. Entonces va a ser así, f de z de tita, así, f de z de tita. ¿Dónde está tita? Está aquí. Es igual, ¿a cuánto? Es igual a, y ahí ya cerré mi, ahí está. Y ahí entonces va a ser, es igual a. Lo que voy a hacer entonces es reemplazar esto que tengo aquí. ¿Por qué? Porque esa es nuestra función principal. Lo que tenemos aquí es sobre qué vamos a dar la vuelta. Y en este caso vamos a dar la vuelta sobre el semicírculo. Y fíjense, tita me dice de 0 a pi. O sea, hace una vuelta, media vuelta. ¿Por qué? Porque media vuelta sobre la circunferencia. Pues si me dice semi, entonces es la mitad. Y acá me está diciendo de 0 a pi. O sea, en verdad es pi 180, sí. Así hace el recorrido. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Y ahí voy a tener que sustituir entonces. Y entonces sustituimos con la igualdad. Entonces me dice acá z. ¿Y z cuánto es? Z es esto que tenemos aquí. Aquí. Entonces ponemos acá. Así. ¿Más cuánto? Más 2. Así. Sobre z mismo. Entonces sobre el mismo. Ahí está. Eso es lo que tengo entonces. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo resolver esto para que sea un poco más fácil. Entonces puedo sacar, por ejemplo, factor común arriba. Si saco factor común arriba, entonces me va a quedar así. Así. Más 1. Así. Ya sin este 2. ¿Y sobre cuánto? Y sobre 2e a la tan. ¿Qué hago acá? Puedo simplificar el 2 con el 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, fíjense, si simplifico este con este y llevo esto aquí, ¿qué voy a tener? ¿Mm? Simplifico ese con ese. Voy a poner acá para que entiendan lo que estoy queriendo decirles. El 2 ya se fue con el 2. Entonces lo que me queda es así. Este 2 ya se simplifica. Vamos a simplificar acá para que no nos maree. Y simplificamos esto también aquí. Este 2. Así. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo simplifico, entonces me va a quedar así. Fíjense lo que va a pasar. Así me va a quedar. Este ya sacamos de aquí. Este 2 ya no está aquí. Este 2 tampoco ya está aquí. ¿Qué puedo hacer ahí? Y ahí, por ejemplo, puedo distribuir ese denominador debajo de cada uno. Entonces me va a quedar así. Lo posible ya hago toda la simplificación ahí para que no me sea tan complicado después hacer mi integral. Entonces voy a tener así. Así. Y entonces voy a tener este sobre este. Así. Y más 1 sobre 1 sobre, así. 1 sobre este. Es igual. Y si simplifico ese con ese, me va a quedar así. 1 más. Y fíjense que esto yo puedo llevar arriba. Entonces, si llevo arriba, me va a quedar así. E a la menos y tita. Así tengo. Y ahora entonces vamos a armar nuestra integral. Nuestra integral. Utilizando ya nuestra formulita. A ver, otra vez repasando. ¿Qué es lo que hago? Saco entonces mi z, en este caso tengo en función a tita. Entonces escribimos, necesito su derivada, derivado. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Hacemos nuestra parametrización. O sea, llevamos f de z tita y tenemos ahí el resultado. Y ahora formamos entonces nuestra integral aquí. Y ya tenemos los límites de integración, porque ya me dice de tanto a tanto. Entonces, en este caso, va a ser así. Va a ser desde, ¿qué me decía acá? Desde 0 hasta pi me dice. Entonces va a ser desde 0 hasta pi. Así. Desde 0 hasta pi. Ahí tenemos. Después, ¿qué más? Y ahí entonces vamos a tener que utilizar f de z
f de z tita me dice. Y eso es lo que acabo de obtener yo acá, que es f de z tita. Entonces, esta función que tenemos aquí, esto ya está parametrizado y traemos acá. Así, ponemos en un paréntesis y vamos a multiplicar por z'. Aquí, ahí abajo quiero, ahí. Ahí, así. ¿Y por cuánto? Por z' de tita me dicen. En nuestro caso es este que tenemos acá. Esto que tenemos aquí. Así, y llevamos acá. Así. Ponemos en un paréntesis porque es un por. Y entonces ahí vamos a cerrar diciendo d de tita. ¿Por qué? Porque es una integral. Es igual. Y ahí entonces ya empezamos a hacer. Es fácil, es muy fácil porque casi todos van a seguir la misma secuencia. El tema es que tienen que atender bien porque cualquier cosita así rara y cambia toda la idea. Entonces, esto no es tan mecánico, tan analítico. Tengo que analizar bien qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque no hay una forma así única para hacerlo, por decirlo también. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Puedo hacer mi por ejemplo, distributiva, y entonces se va a quedar así. Este mismo voy a copiar y hago mi distributiva para ver que ya es fácil. Ah, y lo que les decía también, ¿para qué hacemos esto? Y porque nos facilita ampliamente la vida. Fíjense, por ejemplo, este va a ser 1 por este, me va a quedar toda esta historia que tenemos aquí. Entonces me va a quedar así. Aquí, saqué mi integral de ahí. Ahí está. Esto no quiero. Me va a quedar así. Si hago este por este, entonces me queda este 2. ¿Qué más me queda? Si hago el otro con el otro, voy a sacar aquí, así, y entonces acá va a ser 4. Este voy a sacar de aquí, ahí, y entonces va a ser más, ¿y cuánto tengo ahí? Y ahí es, este por este, fíjense que e y tita con menos e y tita se va. ¿Por qué? Porque me da e a la 0, y si e a la 0 me da 1. Entonces me va a quedar solamente 2i ahí, así. Y ahí entonces ya podemos integrar. Y ya aplicamos barro y todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces voy a tener ¿cuánto? Es igual a, ¿cuánto es la integral de este? Como tita es el que está participando fuertemente aquí, entonces ¿qué va a pasar? Este 2i va a ser constante. Entonces se va a quedar ese 2i por la misma función sobre i. ¿Por qué sobre i? Porque i es la constante aquí. Entonces me va a quedar así. Voy a poner bien así para que vean. Voy a poner así 1 a 1 antes de simplificar. Entonces me va a quedar sí o sí 2i e a la tanto tanto, que es esta, la misma función. Así. ¿Y sobre cuánto? Y sobre i. ¿Por qué sobre i? Por lo que acabo de decir. Es como si fuera que yo tengo acá e a la k tita. ¿K cuánto es? 1. Por eso se va ahí abajo. Después, ¿más cuánto? Más. Y ahí tengo 2i tita. Entonces, ¿cuánto va a ser? Y va a ser 2i tita. ¿Por qué? Por diferencial tita me va a dar tita nomás el resultado. Y todo esto, entonces nosotros vamos a aplicarle, eh, vamos a aplicarle barrow. Voy a poner así. Y acá vamos a indicar que le vamos a aplicar barrow. Así. De tanto a tanto. De 0 hasta pi. Así. De 0 hasta pi. Ahí tengo. Bueno, ahí puedo hacer una simplificación rápida. ¿Por qué? Porque veo que i se va con i. Entonces hago eso acá. Copio este mismo. Pongo aquí. Y esta i ya desaparece de acá. Y esta i también ya desaparece de aquí. Entonces me va a quedar solamente así. Acá. Y así. Eso es lo que voy a tener entonces como resultado. ¿Y qué hago ahí? Y voy a tener que reemplazar entonces cada uno para aplicarle barro. Entonces va a ser así. Es igual. ¿Cuándo? Y va a ser, donde aparezca quita, entonces vamos a reemplazar por eso. Entonces va a ser 2e elevado a la 2e elevado a la, y ahí va a ser pi. Pi. Así. Después, ¿cuánto? Más, y ahí voy a reemplazar quita por pi.
Entonces va a ser 2pi i. 2pi i. Ahora, ¿cuánto? Menos. Y ahora vamos a reemplazar este 0. Entonces ya tener ¿cuánto? Ya tener 2 elevado a la i0. Y menos, ya le voy a poner menos para que no le ponga un negativo delante de un paréntesis y tenga que cambiar todo otra vez. Y ahí voy a tener ¿cuánto? 2i0. Ahí. Es igual. Entonces, ¿qué me sobra? Me sobra esto. Acá hay que poner un paréntesis para indicar que estamos reemplazando. Así. Y también pueden poner para indicar que estamos reemplazando. Así. ¿Y acá qué reemplazamos? Acá reemplazamos pi. Así. Y ahí reemplazamos pi. Así. Es igual. Bueno, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, esto nomás me va a quedar. Así. Así. Este se va a quedar así sin su paréntesis porque ya el resultado, este me va a quedar así. Y este me va a quedar solamente 2. ¿Por qué? Porque ese e a la 0 me da 1. Entonces se va ahí. Me queda 2. Y este por 0 obviamente me da 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago acá? Necesito tener este e a la pi i. Entonces, ¿cómo hago para reemplazar esto? Y voy a tener que hacer, entonces tenemos en su forma exponencial, entonces necesitamos en forma binómica. Entonces tengo así. ¿Y a cuánto va a ser igual este? En verdad es 2. Así, 2. Entonces va a ser 2 por coseno de pi. Acuérdense cómo se hace esto. Se queda haciendo el resultado. Pi, así, más y seno de pi. Es igual. Y ahí entonces hacemos coseno de 180 me da menos 1. Y menos 1. Y seno de 180 seguramente es 0. Sí, 0. Entonces me va a quedar menos 2 aquí. Ese es mi resultado. Entonces me voy otra vez acá arriba y tengo. ¿Cuánto es 2 a la pi i que acabo de hacer? Menos 2. Más 2 pi i. 2 pi i. Menos 2. Entonces, ¿cuánto me queda acá? Y me queda entonces menos 4 más 2 pi i. 2 pi i. Este es mi resultado entonces. Ahí está. Así. Y vamos a mirar el resultado porque creo que tenía el resultado este. Y acá está. Menos 4 más 2 pi. Muy bien. Muy bien. Ven que es muy difícil, parece al comienzo, pero después ya se hace fácil. Tienen que practicar. No hay de otras acá. Practica, práctica, práctica. Bueno, me dice acá el semicírculo. Y ahora fíjense cómo es la rotación. La rotación es de pi, o sea, tita va de pi hasta 2pi. O sea, va a ser de 180 hasta 2pi, que es la vuelta completa. ¿Por qué? Porque al principio arriba era de 0 hasta 180 y ahora va a ser de 180 hasta 360. ¿Qué viene a ser este numerito? Y este numerito viene a ser entonces la distancia que recorre la partícula sobre ese semicírculo cuando mi función es ese que teníamos que es esta partecita que es z más 2 sobre z. O sea, sobre esta región. Esta es mi región. Esto es lo que yo tendría que, de alguna forma, graficar. Y entonces poner una circunferencia encima de esta región. Y sobre ese es que va a ser recorrido el señor ese. O no sé quién es. Bueno, entonces, ahora hacemos el siguiente. El siguiente ya no hace falta hacer nada de lo que hicimos porque lo que va a cambiar solamente va a ser esta parte, que es nuestra integral. ¿Por qué? Porque la función es la misma y fíjense que es la segunda parte de eso. Entonces, reemplazo directo. Y voy a hacer eso así mismo acá. Aquí, así. Y entonces me dice, de pi hasta, de pi hasta pi, ahí, de pi hasta 2pi.
Acá, lo mismo. Entonces acá va a ser pi, no tocamos nada ahí, hasta 2pi. ¿Qué hacemos acá? No tocamos nada, entonces va a ser desde pi hasta 2pi. ¿Qué más? Y acá entonces va a ser desde pi hasta 2pi. Así, 2pi. Fue genial que le pusiéramos este paréntesis, porque entonces eso implica que ahora voy a cambiar con los numeritos que tengo aquí. Entonces va a ser para el primero 2pi acá. Y para el siguiente, entonces va a ser más 2i, 2pi acá. Así. Para el siguiente, para allá la resta va a ser menos 2e a la. Y acá entonces va a ser 2pi. 2pi. Sobre menos 2i. Y acá va a ser ¿cuánto? No, acá ya es, a ver qué, a ver si estoy haciendo bien. Este es 2. Ah, y acá tiene que ser 2. Está correcto. Después este, 2 a la i, y acá tiene que ser solamente ya pi. ¿Por qué? Porque ya hice para 2pi. Y acá va a ser solamente también pi. Ahí está. Bueno, entonces, reemplazamos ahora. ¿Cuánto nos da acá? 2 a la 2. Entonces acá va a ser 2. Así. En el otro voy a tener entonces 4. En el otro voy a tener 2 a la i, que ya tenemos el resultado ahí arriba. Entonces de ahí vamos a agarrar ahora el resultado. Así. Entonces va a ser así. 2 a la i tita. Ya le vamos a sacar, o sea, pi. Vamos a sacar el paréntesis, a ver. No puedo sacar el paréntesis. A ver, ¿por qué no puedo sacar? A ver, un ratito. Así. Entonces, a ver, 2pi. Después acá, ¿cuánto va a ser? Y el otro va a ser más menos 2pi. 2pi. A ver, otra vez vamos a mirar. 2 a la 2pi, ya tengo ahí. 2 por 2, 4pi. Menos 2 a la y pi menos 2pi. Ya tenemos ahí. Ahora, fíjense acá este. Yo tengo a la 2pi. Yo no tengo todavía ese 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo necesito a la 2pi. Este necesito hacer como hicimos con la anterior. Entonces, ahí pongo. Es igual. ¿A cuánto? Y entonces va a ser. Siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un 2. Entonces, acá 2 es igual a ¿cuánto? Y va a ser entonces 2 por coseno de 2pi. Coseno de 2pi. A ver, ¿dónde tengo pi, 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 pi? 2pi más y seno de 2pi. Es igual. ¿Cuánto me da esto? 2. A ver, ¿cuánto es? Coseno de 360 me da 1. Y seno de 360 me da 0. Entonces me va a dar 2 ahí. Esta parte entonces va a valer 2. Vamos a sacar de acá. 2. Nada más. Más 4pi, no puedo hacer nada de ese. 4pi menos 2 por, y esto ya tenemos ahí arriba, que era menos 2. Fíjense, a la este, o incluso todo este, 2 a la tanto es menos 2. Entonces menos 2 tengo ahí. Menos 2pi. 2pi. Así. Entonces, ¿cuánto tengo? Es igual a. Y si hago entonces mi parte entera me va a dar 0. ¿Verdad? ¿Y cuánto me va a dar el otro? Me va a dar 2pi. 2pi. Vamos a mirar nuestro resultado a ver cuánto decía.
Acá está. 4, 2 pi. A ver, me falta un... Ah, este es negativo, entonces ahora se hace positivo. ¿Sí? Este negativo, tengo el negativo ahí, acá. Pero fíjense que ese era negativo, entonces menos por menos más. Y ahí entonces tengo 2 pi i más 4. O 4 más, así. Ahí está. 4 más 2 pi. Ahí está, ahí está, ahí está. Practiquen, chicos, por favor. Practiquen, practiquen. Ahí está. 4 más 2 pi. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente? El siguiente dice el círculo y la misma función. 4 pi es el resultado. Entonces, el círculo me dice entonces el círculo completo. Entonces, vamos otra vez aquí, llevamos esto y entonces nos vamos por aquí. Así. Entonces, si me dice el círculo, va a ser entonces de 2 hasta 2 pi. Así. De 2 hasta 2 pi. De 2 hasta 2 pi. De 2 hasta 2 pi. Así. Y ahí entonces reemplazamos. Va a ser 2e a la i 2 pi. Así. Después el otro va a ser 2. Aquí 2. Así. Después el otro ya es para el 0. Entonces tengo 2e a la i 0 menos 2i 0. Entonces va a ser igual. Bueno, ahora entonces convertimos esto a ver qué ocurre. 2e a la 2 pi i, y eso ya obtuve ahí arriba. ¿Cuánto es e a la 2 pi i? E a la 2 pi i es 2. Entonces, este va a ser 2. ¿Qué más? Ahí no le saqué su... Vamos a hacer de la misma forma. Voy a poner otra vez este mismo y le sacamos su paréntesis. Entonces va a quedar así. Es igual a 2. Este sacamos de aquí. Este sacamos de aquí. Acá me va a quedar 4 entonces. 4 pi. 4 pi. Así. Después el otro me dice a la tanto. Entonces me va a quedar solo 2. Se va este de aquí. Y el otro me va a quedar nada. Así. Y ahí entonces reemplazamos. A ver, fíjense. 2e a la 2 pi i. 2e a la 2 pi i es 2. Entonces, 2 positivo. Así. 4 pi se queda ahí. Y 2 también se queda ahí. Entonces, ¿qué me queda? Y me queda solamente 4 pi i. Ahí está. 4 pi i. Ahí está. Y ahí terminamos entonces esta partecita. A ver. Voy a sacarle su negrita hasta aquí. Ahí, y le saco su negrito. Ahí está. Bueno, a ver qué más podemos hacer. Me dice f de z, la misma historia. F de z, z menos 1, entonces tienen que hacer primero. Aquí tienen su z. Fíjense que ahora tienen centro y tienen radio. Mi radio acá es 1, no tengo. Y este es para su límite de integración. De 0 pi hasta 2 pi. Y después el otro me dice el segmento x mayor o igual a 0 y menor o igual a 0 del eje real. Del eje real. O sea, van a tener que utilizar ahí después entonces x e y. ¿Por qué? Porque me está hablando de eje real. Después en el 3 me dice pi e a la pi z con su opuesto, o sea, en este caso es opuesto. Y c es el contorno del cuadrado de vértice en los puntos 0, 1, 1 más i e i. Acá tienen que hacer un gráfico y a partir de ese gráfico van a tener que hacer cuatro direcciones, por decirlo. ¿Por qué? Porque si me dicen del cuadrado con vértice, entonces tienen que hacer de 0 a 1, de 1 hasta 1 más i, de 1 más i hasta i y de i hasta 0. Tienen que dar toda la vuelta y para cada uno tienen que hacer diferente. Y cuando tienen ya el resultado de cada uno, al final se suma los 4. Y ahí van a tener entonces sin problemas.
Este, por ejemplo, es fácil. Este que me dice el segmento de tanto a tanto, entonces este voy a hacer para que vean cómo se hace. ¿Para qué? Para que porque es medio complicadito cuando no estamos siguiendo el orden como le acabo de mostrar. Entonces, me dice el segmento del eje real. Entonces, vamos a tener que hacer esto. Si me dice eje real, entonces vamos a tener que considerar que z es igual a x más i, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y voy a obtener también, por ejemplo, necesito la diferencial, o sea, necesito derivar. ¿Por qué? Porque nos decía así la formulita. Y si derivo, entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Si derivo, me va a quedar, ¿cuánto es la derivada de x? Si estamos haciendo con respecto a x, 1. Entonces, me va a quedar diferencial x. Ahora, si hacemos entonces la parte de f de tanto, tanto, porque tenemos que parametrizar. Entonces, me va a quedar f de, voy a poner acá el corchete, así, y z de x. Parametrizamos. Es igual. ¿A cuánto va a ser igual esto? Y va a ser igual a, fíjense acá, si yo saco de aquí, me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque fíjense que para hacer mi integral que va a ser de 0 a tanto, y si me está diciendo que este es en forma, digamos, generalizada, y yo estoy haciendo esto, entonces es como si fuera que estoy teniendo acá, y es igual a, o sea, y más x igual a 1. Y me queda así, x menos 1. Y ahí entonces ya tengo para integrar. A ver, ¿cuánto va a ser? Llevo acá, pongo mi integral, y entonces mi integral va a ser así. ¿De cuánto a cuánto me dice? De 0 hasta 2. De 0 hasta 2. ¿De cuánto? Y en este caso ya tengo mi f de z de x que me va a dar x menos 1. Así. ¿Por cuánto? Y por la diferencial. ¿Y cuánto es la diferencial? Es de x. Es igual. Y ahí entonces integramos normalmente. Y voy a tener así. Voy a tener así. Y entonces va a ser x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Y qué más? Menos x. ¿De dónde a dónde? Acuérdense que esto es así. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicarle value. Entonces va a ser así. Ahí. De 0 hasta 2. De 0 hasta 2. Ahí está. Es igual. Y ahí entonces reemplazamos. ¿Cuánto me va a dar en el primero? Voy a poner un paréntesis. Acá va a ser 2 por 2, 4. 4 dividido 2, 2. Menos. Y va a ser 2 para el siguiente. Menos. Y ahora hacemos del otro. Va a ser 0. Y menos ¿cuánto? Y acá reemplazo x con 0, 0. ¿Y cuánto me da ahí? Y me va a dar 0 directamente. Ahí está. Sí. ¿Por qué? No sé si entendieron por qué este es x menos 1. Porque fíjense acá. Acá fíjense. F de z es z menos 1. Entonces yo tengo que llevar aquí para reemplazar. Eso es lo que estaba haciendo. No sé si se dieron cuenta. Fíjense, f de z es z menos 1. ¿Qué es z ahora para nosotros? Es x. Entonces, x menos 1. Bueno, y ahí tienen el cerito que necesitábamos para el resultado. Ahí está. Bueno, ya tienen ese. Lo que van a tener que hacer después es esta parte. Ahí está. Y tienen que hacer, por favor, hagan. ¿Por qué? Porque tienen que hacer. Bueno, a ver qué más hay por ahí. C es el arco desde z menos 1 hasta z más 1 a lo largo de la curva igual a x al cubo. Y me dice, f de z es 1 si y es menor o igual a 0, y 4 y si y es mayor o igual a 0. Entonces, esto significa que tenemos que hacer dos integrales. Entonces, le voy a plantear acá para que puedan hacer después ustedes. ¿No? Por ahí si terminamos, entonces terminamos. Entonces, me dice que z tenemos que convertirlo a x más i. ¿Por qué? Porque nos habla de x e y, entonces la única forma es esta.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Es igual a ¿cuánto me dice? Y es igual a x al cubo, me dice acá. ¿Sí? Entonces, ¿quién es x al cubo? Es y. Entonces, esto es lo que voy a hacer acá. X es x más. ¿Cuánto vale y? Y vale x al cubo. X al cubo y. Tenemos que reemplazar por ese valor que nos está diciendo ahí. X al cubo. ¿Y cuánto? Y. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque x es x. Y es x al cubo y. Ahí tengo. ¿Qué necesito de este? Necesito la derivada. Entonces derivamos. Acá ustedes pueden poner, por ejemplo, z en función a x. Habrán visto que en el anterior, por ejemplo, no puse. Ese no es regla, o sea, no nos dice que tenemos que hacer eso. Pero si quieren ser formales, entonces hacen. Entonces acá la derivada va a ser cuánto. Y derivo entonces, ¿este cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Entonces va a ser 1 más 3x al cuadrado. X al cuadrado. Así. Voy a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque todo esto es por diferencial X. Y diferencial X. Ahí está. Y ahí formo entonces mi integral. Con 2. Vale. Entonces va a ser así. Integral definida. ¿De dónde a dónde? ¿Qué me dice el primero? El primero me dice 1 si y es menor a 0. Y si es menor a 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? Y va a ser entonces, ¿quién es menor a 0? Porque fíjense que tiene que ser z, ¿dónde? C es el arco desde z menos 1 menos y hasta z1 más i. Entonces, ¿cuánto va a ser? Y va a ser para mí entonces desde menos 1 hasta 0. Desde menos 1 hasta 0. Después, ¿qué más? Y ahí ya tengo mi función que acabo de obtener. Entonces va a ser todo esto aquí. Y después, más. Y el otro va a ser cuánto. Y fíjense, me dice desde i que sea mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que decir? Voy a tener que decir entonces que va a ser desde 0 hasta 1. Estoy partiendo. Desde 0 hasta 1. ¿Y cuánto va a ser aquí? Y aquí la misma función. Es igual. Y eso es lo que voy a realizar. O sea, voy a tener que... Ah, y fíjense algo también acá. Acá, fíjense que acá me dice, y es menor a 0. Si y es menor a 0, va hasta 1, pero acuérdense que acá yo tengo que poner su igualdad. ¿Por qué? Porque si me está diciendo que cuando y es menor a 0, que yo ya hice acá, entonces, ¿qué ocurre con este 1? Ese 1 tengo que poner ahí. Y el otro, que en este caso me dice 4i, entonces aquí va a ser ¿cuánto? Y va a ser 4 y me dice, pero yo estoy trabajando en función a x, entonces voy a tener que usar 4x al cubo. Esa es la particularidad también de integrales de este tipo. ¿Por qué? Porque solamente puedo trabajar en una variable y yo tengo que decidir si quiero trabajar con x o quiero trabajar con y. En este caso estamos trabajando todos con x. Entonces, esto es lo que van a resolver después. Y van a encontrar el valor que me dice que es 2 más 3i. Bueno, ya está esto. Aquí en esta parte cuando me dice la circunferencia z menos 2 es igual a 4, este 2 viene a ser para ustedes el centro y este 4 viene a ser el radio. Entonces tienen que hacer ese z es igual a z sub 0 más r por e a la i tita. Eso tienen que usar acá. ¿Sí? Entonces me dice la circunferencia y es completa. La circunferencia 5. O sea, este significa que el centro está en 1 y el 5 viene a ser su radio. Bueno, a ver qué más. Calcula la integral usando la parametrización. Ah, este es igualito al ejemplo que habíamos visto y que les voy a resolver ahora para subirles ahora en la plataforma. ¿Por qué? Porque no quería perder el tiempo con ese, era fácil y con este era más importante que sepan. Bueno, y los otros que quedan, queda para que practiquen, por favor. Este no va a salir así tan fácilmente. Tienen que carburar, tienen que buscar por ahí algún tipo de eh, tutorial o lo que sea para que puedan hacer. ¿Por qué? Porque no es así tan directo. Este le voy a poner también así en rojo. Por ahí si no le sale después del intento, entonces
les muestro de hoy en 8. Generalmente yo les digo así también y después ya no quieren hacer. Esto ya se hizo. Este tienen que terminar, acuérdense. Tienen que terminar esto. Y estos que tienen acá. Y hay uno más acá, ¿cierto? Ahí está. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, entonces estamos en contacto. Contacto. Fíjense acá que me decía, por ejemplo, desde z menos 1 menos i. Si ustedes se ubican en el plano, menos 1 menos i está en el cuarto cuadrante. Hasta 1 más i. Y este está en el primer cuadrante. Entonces, desde tanto hasta tanto. Y fíjense, este i, este 1, 1 es por eso que yo sé que es de 0 hasta 1 mi límite de integración. Por ahí si no le estaban cachando. Bueno, perfecto. Nos quedamos aquí entonces y nos vemos en cualquier momento, chicos y chicas. ¿Cuántos están? Alan, Alejandra y Katherine. 3 nomás están. Bueno, chao chicos. Chau, 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 chau. Pórtense Chao, bien, por profe. favor. Chau, 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 chau. Hagan su tarea ahora. Chau.